¿Estás buscando algún sistema operativo antiguo pero no lo encuentras? Estas son las webs que albergan todos los sistemas que nunca imaginaste. Vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos como siempre a un nuevo video. Vamos a empezar primero que nada con esta incógnita. No sé si te ha llegado a suceder que estás buscando o que habías buscado algún sistema operativo antiguo pero no lo lograste encontrar por ninguna parte. Bueno, ya lo sabemos, a lo largo de la historia muchos sistemas operativos en su momento han terminado cayendo en desgracia y varios ya ni siquiera se encuentran, ni siquiera en sus versiones beta ni en sus versiones finales, pero existen lugares en la red donde es posible no solo encontrar sino también descargar dichos sistemas operativos, que generalmente estoy hablando de sistemas operativos totalmente antiguos, versiones como por ejemplo Windows 96 o Windows inclusive 98, la beta que nunca salió, inclusive toda clase de sistemas operativos que nunca imaginaste. Hace un par de meses había elaborado un video similar de un sitio web que almacenaba toda clase de distros de Linux, llamémoslo así. Esta es una clase de actualización pero con los mejores repositorios, con los mejores sitios web que puedes encontrar toda clase de sistemas. Vamos a comenzar primero que nada. No voy a estar realizando como tal una gran transición entre los sitios web. Ya estás viendo el primero, ArchOS. Como tal, su misión es salvaguardar el trabajo de muchas personas que han creado distribuciones y sistemas operativos, tanto open source como freeware. Y aquí lo tenemos, podemos encontrar tal cual algunos de los últimos posts, tal cual establecidos de agosto 3 del 2020, aquí julio 31, aquí WinLinux, ZeniLinux, StartOS, y bueno, casi todos los sistemas que ofrecen se consideran que están descontinuados, ojo a eso, pero sin duda se pueden seguir probando. Vamos a ver por ejemplo XP Kubuntu. Hay que mencionar que ArchOS superó la cifra del 500,000 de sistemas operativos alojados aquí en su repositorio, en su sitio web. Lo puedes obtener directamente, te dan aquí el enlace para que lo obtengas. Bueno, de manera muy fácil, las categorías en las que están divididas estos archivos generalmente son de Linux, BSD, DOS, Solaris, entre otros, y el enlace de descarga irá acompañado siempre con una ficha de descripción, tal cual lo describe acá, de cada sistema. Ya de igual manera, básicamente al obtenerlo, te lo despliega aquí en la página de SourceForge para que de un solo lo puedas obtener y probar, obviamente, en una máquina virtual. Aquí por ejemplo me demora 1.000.000 de años luz, pero voy a cerrar lo que es esta ventana. Luego después, analizando un poco más este sitio web de ArchOS, como he dicho, Linux, BSD, acá tal cual te lo despliega todos los que quieras, inclusive por abecedario. Aquí por ejemplo Solaris, y acá por ejemplo también otros. Acá por ejemplo los de Solaris, por ejemplo la categoría de otros alberga la mayor joya, es decir, las clases de rarezas de sistemas operativos en la web, sin saltarnos todas las letras obviamente. Acá tal cual encontraremos como Aeros, Afros, ArxOS, AxidOS, que son sistemas operativos o distros de Linux que prácticamente no se conocen, se quedaron ahí como proyectos totalmente obsoletos, pero se pueden seguir probando obviamente en VirtualBox, así es que sin duda lo tendríamos aquí. Amoeba, aquí AmiOS, aquí Eros, aquí bueno, básicamente toda una gran cartera de sistemas operativos totalmente demasiado raros. Aquí todo el soporte, comentarios aquí que deja la gente, así es que sin duda un gran arsenal de sistemas de distros aquí almacenados en ArchOS. Obviamente recuérdalo, consulta enlaces abajo en descripción. Y luego después pasaríamos a WinWorld Library. Si estás buscando algún sistema operativo privado, pues obviamente la anterior no te va a gustar tanto porque son distribuciones de Linux. Tú estás buscando sistemas operativos privados que haya lanzado Apple o Microsoft. Bueno, déjame decirte que WinWorld Library obviamente los tiene. Aquí Windows 1.0, 2.x, 2000, Mi. Aquí prácticamente existen toda clase de sistemas obviamente privativos de Apple. Aquí tienes macOS 8, macOS X, bueno, todas las versiones comerciales de Windows, como he dicho, hasta las Windows Me, Neptune. Aquí por ejemplo yo no he probado demasiado algunas. Aquí el legendario Windows Longboard, y precisamente aloja meramente sistemas comerciales, porque también podremos encontrar varias versiones pre-release que no llegaron a salir al mercado. Por ejemplo aquí Windows Whistler, voy a darle aquí clic. Acá encontramos directamente la versión en inglés, toda la versión en inglés, pre-release, acá profesional, la beta 1, acá directamente el peso,
Acá podemos encontrar directamente pues la beta 2, RC2, la final, una breve descripción de lo que es el sistema. Puedes darle aquí clic, vamos a observar el efecto, a ver si lo podemos obtener. Y obviamente podemos encontrar directamente también Windows Vista. Claro que sí, podemos encontrar prácticamente todos, no solamente de Windows, obviamente se almacenan aquí en Windows Library. También podremos encontrar pues totalmente clases de sistemas operativos de OS, aquí por ejemplo WedOS, aquí por ejemplo prácticamente todos los que quieras, y el resto obviamente incluye otros que son totalmente pues, a veces desconocidos. Y habría que destacar algo importante que diferencia a Windows Library de otros sitios web, y es que incluye también aplicaciones abandonware, con las cuales son descatalogadas pero totalmente legales. Acá lo podemos encontrar, con las cuales es posible nutrir a los sistemas operativos, pues, obviamente los que están totalmente desatendidos u obsoletos. Así es que ahí lo tendríamos, y luego después vamos a pasarnos a All Version of Linux. Es una sencilla web que recopila archivos ISO de distribuciones Linux, pero también otros sistemas operativos. Acá lo podemos encontrar toda clase por diversos años. Acá sin duda todos los repositorios catalogados. Sin duda lo fundamental aquí, me gusta demasiado esto, que esté clasificado por el año. Aquí el Linux kernel, y bueno, prácticamente el más antiguo es una copia de OS 2 War 3 en el 94. Ya lo podremos ir directamente basándonos hasta toda la infinidad, pero de igual manera podríamos ir catalogando que sin duda es un sitio web de manera sencilla para poder obtener algunas distribuciones Linux basadas acá en lo que es la categoría del año y el kernel de Linux. También podemos encontrar, usualmente por ejemplo, voy a basarme directamente acá en el 94, vamos a ver por ejemplo simplemente al darle clic, bueno, ya puedo obtener lo que es la ISO 374, lo que es esta distro del 96, Linux kernel 2.0.2, Slackware 3.1. acá simplemente al darle clic, bueno, ¿qué hace? Pues ya directamente de un solo me lo empieza a descargar. Y así es que podemos ir basando desde el 94 hasta lo que es el 2020. Básicamente podemos obtener Ubuntu 20.04 LTS, así es que también lo podemos obtener ahí. Sin duda tiene todas las versiones acá categorizadas por año, y lo que es el kernel de Linux. También podremos encontrar otras categorías diferentes como Firefox 12 32 bits, Wireless Chart 1.2 18 32 bits y otros programas que están totalmente desatendidos. El Service Pack para Windows 2000, el Language Pack Free for Windows Server 2008 Service Pack 2, acá lo podemos encontrar. Sin duda tiene un gran repositorio también acá de otra clase de software y otras versiones de Windows. Lo podemos hacer tan solo con un simple clic. Habría que destacar sin duda otras que habré mencionado en el pasado video, ya creo que me parece que hace 3 meses o más, que es Linux Distro, con la cual puedes encontrar toda clase de distribuciones Linux. Ya la había destacado, no voy a hablar demasiado a profundidad, simplemente a mencionar estas 3. Ya esta es totalmente opcional porque puedes encontrar una gran cantidad de distros de Linux, toda clase de diferentes tipos, categorizadas por diferentes años también, así que también es el repositorio que podríamos mencionar. Habría que destacar que similar a las anteriores, almacena, pues no tiene un gran repositorio porque no almacena demasiado, desde el 93 al 94, de 2003 al 2007, ahí podemos encontrar todas las lanzadas en la historia de Linux. Y también, por ejemplo, hablando también de distros de Linux, habría que mencionar también otra que es la de Archive.org, el gran, pero a veces algo confuso, repositorio de ficheros de internet que cuenta con su propia colección de distros de Linux. Creo que me parece grandioso porque cuenta aquí con las miniaturas, que esto se agradece demasiado para poder un poco previsualizar lo que es el contenido de los sistemas. Y bueno, sin duda aquí también tendríamos también otros sistemas operativos comerciales, en su parte también versiones de Windows, también es posible ahí encontrarlos. Aquí nos da una previsualización del sistema, una breve descripción, pequeña mini review, sin duda indispensable. Acá de igual manera podemos dar un filtro de sistemas, del lenguaje, toda clase, por ejemplo también de años. Sin duda me parece también, se agradece demasiado el proyecto de lo que es Archive.org. Y bueno, ya después tendríamos a lo que es betaarchive.com, el cual es otra web que recopila toneladas, ojo, toneladas de software beta y abandonware, tanto sistemas operativos como aplicaciones y juegos. Toda clase aquí en este repositorio podemos encontrarla. Meramente son puras versiones beta que no fueron totalmente lanzadas a versiones finales. Aquí el peso sí, 4.47, 3.79, 7.59. Acá podemos encontrarla. Yo creo que está muy demasiado básica. Acá por ejemplo de abandonware 7.69 terabytes. Acá de igual manera aplicaciones 2.28. Acá lo podemos encontrar.
Glory Multimedia Enciclopedia. Oye, qué sensacional encontrar estos abandonware de Enciclopedia 7.0. Acá Glory Multimedia Enciclopedia del 95, Adobe Creative Suite la 2. Y vamos a ver, por ejemplo, en la categoría de juegos qué es lo que cuenta. Pues básicamente los resultados de juegos, meramente juegos totalmente pues antiguos. Pocket Power Collection, aquí Cosmic, no cuenta con un gran arsenal. Bueno, podemos ir basándonos acá, pero son totalmente pues juegos muy antiguos. Aquí Age of Empires 2, aquí sin duda aquí el fundamental, antiguísimo, legendario. Alchard, Amazing Spider-Man del 89, pues ya sabes, si te gustan los juegos antiguos, antiguísimos, pues obviamente consulta este sitio web, betaarchive.com, enlace van a estar abajo en la descripción. Aquí podemos encontrar todas las versiones beta, todas las categorías de Service Pack y actualizaciones también fundamental. De hecho podemos filtrarlas por diversas clases para Microsoft, para Sony PlayStation. Aquí podemos encontrar Microsoft Expression Web Service Pack del 2007, el Internet Explorer 4.1 Service Pack, el Office del 2000 SR. Me parece fundamental poder probar cada uno de estos archivos para poder directamente pues en efecto probarlos con VirtualBox y probar cómo es que funcionan actualmente o si se pueden ejecutar o no. Al menos una versión totalmente desatendida, pues probablemente sí. Y ya finalmente hasta aquí estaría dejando lo que es este video. Básicamente consúltalo, no le voy a estar dando un revisado completo, pero consulta el enlace abajo en la descripción de cada uno de los sitios web para que tú mismo obviamente te deslumbres, puedas ir stalkeando cada uno de los sistemas operativos. Y bueno, ya sabes, toda la mayor cantidad de sistemas alojados que son totalmente antiguos los encuentras aquí en estos sitios web. Sin duda, pues ya sabes, los créditos directamente para los creadores y desarrolladores de estos clases de repositorios. Y yo me despido hasta aquí. Recuerda suscribirte, ya sabes, activar la campanita de las notificaciones y nos vemos como siempre hasta la próxima. Más tutos fuera, peace out.